Sean bienvenidos jóvenes y señoritas a un nuevo capítulo del segundo parcial de balance de materia y energía que viene a ser diagrama psicométrico. Bien, hablaremos o definiremos la nomenclatura que vamos a utilizar. Vamos a utilizar los conceptos de temperatura de bulbo seco manejando la siguiente nomenclatura: temperatura de bulbo húmedo, donde podemos saber un parámetro importante. Si la temperatura de bulbo húmedo es menor a la temperatura de bulbo seco, la humedad relativa está entre 0 y 1. En caso de ser iguales, la humedad relativa es igual a 1, es decir, está saturado. Recordemos qué es la humedad relativa. La humedad relativa era la presión parcial que ejerce un componente A volátil respecto a su presión parcial, a su presión de A saturado. Esto de aquí suele ser dato, ¿verdad? Entonces, esto era lo que conocíamos de humedad relativa. Ahora, otro concepto importante que tenemos que saber es la humedad absoluta. La humedad absoluta, ahora representado como con una Y, va a ser la masa del componente A y masa del componente B. Kilogramos de A sobre kilogramos de B. En diagrama psicométrico solo manejamos dos componentes. Ahora vamos a explicar qué componentes son. Luego tenemos a la temperatura de rocío, que vamos a ver cómo leerlo esto en gráfica. El volumen específico, que recordemos que al tener esta nomenclatura quiere decir por kilogramos. Hemos definido anteriormente que al tener una raya sería molar, o sea, metro cúbico sobre cada mol. Pero ahora es específico, kilogramos. Tenemos por otra parte al calor latente y por último a la capacidad específica, al calor específico. Ahora esta es la nomenclatura. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el esquema general de estos diagramas psicométricos? Bien, el diagrama es el siguiente. Esto de aquí que pueden apreciar en el centro es un humidificador. Lo que pasa a la ciencia es que entra aquí una cantidad de líquido y por el otro lado entra la cantidad de aire seco. Componentes A, agua, componente B, aire. Ahora, lo que se conoce un proceso de humidificación es cuando el líquido va al gas. Nuevamente recalco, humidificación cuando el líquido va al gas. En caso contrario, si el gas entrara con un poco de líquido y se lo quiere quitar, el gas va al líquido quitándole ese vapor, se lo conoce como deshumidificación. Entonces, solo es eso la ciencia: agarrar y pasarle un poco de vapor de agua a nuestro aire seco. Ahora, podemos ver que en este diagrama tenemos lo siguiente: temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa, humedad absoluta, temperatura de rocío, volumen específico, capacidad calorífica o calor específico y calor latente. Estos de aquí nos van a ayudar para el balance de energía, las temperaturas y calores para los balances de, perdón, primero para los balances de materia y luego para los balances de energía. Nuevamente igual para este término. ¿Por qué? Recordemos que miren, puede estar entrando una saturación de 10 y al pasarle vapor se sature a una saturación de 30. O sea, está cambiando. Ahora, como pueden analizar en estos ejercicios, lo que cambia es la cantidad de vapor, es decir, la masa de A. Esta es variable, es decir, no va a ser fijo. Sin embargo, la cantidad de gas seco, lo que va a entrar solo de gas seco, no va a variar porque en ningún momento se va a transferir el gas seco al vapor. En ningún momento el gas seco B se va a transferir al vapor. Por lo que en nuestro balance de materia, todo vamos a tratar de llevarlo al aire o al gas seco, donde en el balance de materia tenemos que la masa de aire húmedo va a ser igual a la masa de vapor más la masa del gas seco. Esta masa de vapor, si recordamos, es la humedad absoluta, va a ser la masa de A sobre la masa de B, despejando, la masa de A va a ser igual a la masa de B por la humedad absoluta. Esto de aquí se ha reemplazado, dimensionalmente se comprueba: kilogramos de B con kilogramos de B, kilogramos de A, más los kilogramos de B que no hemos cambiado, va a ser la masa húmeda, de aire húmedo. Y podemos determinar la siguiente ecuación, que va a ser una que nos va a ayudar. Luego en el balance de energía, esto ya lo conocíamos y esto lo van a definir en teoría. Tenemos que recordar esta ecuación de aquí. Esta es la que vamos a utilizar, donde tenemos 0,24 más 0,26 humedad absoluta por la temperatura de bulbo seco más el calor latente, que vamos a determinar esto de gráfica, todo vamos a determinar de gráfica, por la humedad absoluta.
pueden apreciar aquí las unidades y las unidades que nos va a dejar la entalpía específica es kilocalorías por cada kilogramo de B o de gas seco. Como les digo, todo va a estar referido al gas seco, por lo que en sí es inerte, no hay una transferencia de materia del componente B, solo del componente A. Ahora sí, ¿cómo vamos a resolver los ejercicios? ¿Cuál es la metodología para resolver los ejercicios? Bueno, dependiendo del tipo de ejercicio, lo primero que vamos a hacer es determinar todos sus parámetros. Es decir, vamos a tratar de llenar este cuadrito. Dependiendo cuántos estados tengan, pueden tener más estados. Vamos a llenar toda o vamos a leer de la gráfica todas estas propiedades de aquí y vamos a anotar sus valores. Independientemente si el ejercicio solo nos pide la temperatura de rocío en el estado 2. ¿Por qué? Porque después lo que viene a ser la humedad relativa, humedad absoluta, nos van a ayudar para el balance de materia, que es el segundo paso, por si nos piden la cantidad de masa de agua que se ha retirado o suministrado. Entonces necesitamos saber las unidades absolutas. Y para el balance de energía, como hemos mencionado, esta ecuación vamos a utilizar, donde, no mencionaba anteriormente, este 0,24 más 0,46 por la humedad absoluta, todo ese paréntesis se lo resume como el calor específico o la capacidad específica que ya lo hemos definido en nomenclatura, calor específico. Esta de aquí, esa C, se lo va a leer de gráficas. T de bulbo seco lo vamos a tener de gráfica, humedad igual. Y recordemos que esto era lambda, que también de gráfica. Entonces todo va a ser a partir de la gráfica. Y miren, necesitamos humedad absoluta, lambda, C y T. Entonces sería bueno ya definirlos y tenerlos listos para cuando lo hagamos. Ahora, vámonos rápidamente a cómo interpretar el diagrama psicométrico, la lectura de la gráfica. Empecemos por este grande de aquí. ¿Qué tenemos en toda esta sección? Bueno, tenemos primero lo que viene a ser en su eje X la temperatura de bulbo seco. Ojo, temperatura de bulbo seco. En el eje Y derecho tenemos la humedad absoluta, masa de A sobre masa de B. Y. Aquí temperatura de bulbo seco. Luego, tenemos creciente, miren estas líneas de aquí que se van curveando. Estas líneas vienen a ser las humedades relativas, que aquí está, miren, que empezamos con 10 y vamos hasta el 100%. Está en tanto por uno, ojo al dato. Entonces va creciendo. Y luego estas líneas rectas que aprecian aquí son las líneas adiabáticas. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a leer la temperatura de rocío y la temperatura de bulbo húmedo? Bueno, supongamos que nos dicen que tenemos una temperatura de bulbo seco a 40 a una humedad de 30 aquí. Y nos dicen determina temperatura de rocío y de bulbo húmedo. Entonces, para la de rocío trazamos una línea recta en este punto, una recta, donde en este segmento es la temperatura de rocío, que vendría a ser entre los 17 tal vez. Entonces, esa es su temperatura de rocío. Ahora, para temperatura de bulbo húmedo, lo que tenemos que hacer es seguir a la línea diabática, que en este caso sería 25. Esta es mi temperatura de bulbo húmedo. Y listo, así determinaría de rocío y de bulbo húmedo. Sin embargo, puede pasar que les diga, se tiene una a 45 saturado a 10, o sea, temperatura de 45 a 10, que estaría en este punto, y noten que no pasa por la recta, no pasa por la línea diabática. Entonces, en ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar y con nuestra reglita trazar una recta, agarrar y recrear esa recta. Hemos dicho 45 en 10. Exacto, ahí. Aquí está nuestro punto y tenemos que crear esta nueva recta diabática nosotros, en la cual ya creada nuevamente esta de aquí es tu temperatura de bulbo húmedo y de aquí recto viene a ser tu temperatura de rocío donde leas. Y listo. Ese es en el caso de que no estuviera en alguna recta, bueno, en alguna línea diabática, porque puede pasar que no esté en las líneas adiabáticas o esté fuera de las líneas adiabáticas, entonces nosotros tenemos que trazar una recta paralela a esa línea adiabática. Y no hay nada más que decir en este segmento, ¿ok? No hay mucho más. Ahora,
vámonos a lo que son las siguientes figuras. En el lado superior izquierdo tenemos dos apartados. Primero, en la parte X o en el eje X tenemos de nuevamente la temperatura de bulbo seco. Ahora, vamos a la parte derecha. En la parte derecha vertical tenemos al volumen específico que lo hemos notado como una V con su sombrerito, donde las unidades metros cúbicos sobre cada kilogramo de B. Ojo a eso, kilogramo de B. ¿Dónde? ¿Para qué nos sirve este volumen específico? Bueno, como pueden ver en esta gráfica tenemos dos líneas, bueno, una línea y una recta, donde una dice aire saturado, es decir, humedad al 100%, y el otro dice aire seco, humedad al 0%. Aquí hay 100% de agua, aquí no hay nada. Ahora, estas dos, miren que aquí nos está indicando la flechita, tenemos que leer a la derecha. Es decir, nosotros si tuviéramos una temperatura de bulbo seco de 40, trazamos y tenemos que leer hacia la derecha. Y esta de aquí va a ser el volumen específico cuando sea 100% saturado y este el volumen específico cuando sea cero. Si nosotros tuviéramos una humedad relativa del 60, al leer esto de aquí, digamos 0,96, me estoy inventando, y 0,87, nosotros tenemos que interpolar porque nosotros tenemos la humedad al 60. Entonces, teniendo ya estos dos valores, tenemos que interpolar porque aquí va a ser al 100 y este va a ser al 0. Interpolamos y vamos a encontrar su volumen específico al 60. Para esto nos sirve este lado derecho y seguramente nos va a servir para el balance de materia en caso de contar con flujos de metros cúbicos sobre segundo. Entonces, ojo a eso, para eso nos sirve ese lado derecho. Y además de que son kilogramos de B, entonces nos va a ayudar. Luego tenemos una recta que va decreciendo con una pendiente negativa, por decirles que pertenece al lado izquierdo vertical, que viene a ser el calor latente de agua. Es decir, es lambda, que está en unidades de kilocalorías por cada kilogramo de A. Ojo a eso. Aquí es B, aquí es A. ¿Dónde? Y nuevamente, si tuviéramos a 40, la temperatura del bulbo seco, subimos y chocamos con esa línea y leemos al lado izquierdo. Y esto, digamos, 575. Esto de aquí es nuestro lambda a esa temperatura. Entonces podemos definir volúmenes y lambdas. Listo, eso es para esa figura izquierda superior. Vámonos finalmente a esta última de aquí. Esta última de aquí, ¿para qué nos sirve? Bueno, para esta tenemos nuevamente en el eje X tenemos a la humedad absoluta. Entonces ya tendríamos que conocer aquí la humedad absoluta. Supongamos que una humedad absoluta de 0,02. Entonces estamos aquí. En el lado vertical o en la coordenada Y, lo que vamos a poder determinar es el calor específico del aire húmedo. ¿Recuerdan lo que les decía? El C. Eso vamos a poder determinar. ¿Qué unidades va a tener? Kilocaloría por cada kilogramo de B. Ahora, aquí clarito está, kilogramo de aire seco. Entonces, supongamos que la humedad absoluta era 0,02. Tenemos que bajar hasta que choque con la línea. Y de ahí trazamos hacia su izquierda y leemos 0,249, digamos. Entonces, eso es C. ¿Listo? Así se comprueba. Ahora, lo que les mencionaba, recuerdan que les dije que en este parámetro todo esto de aquí era C y se comprueba. Vamos a ver. Vamos con el ejemplo que decíamos. Nosotros tenemos una humedad de absoluta de 0,02. Entonces nosotros agarramos, trazamos abajo, estamos aquí, trazamos por aquí y es 0,249. Esto es nuestro valor de C. Ahora, comprobaremos. Miren, la fórmula dice 0,24 más 0,46 por la humedad absoluta que era 0,02, miren, 0,249. Exactamente lo mismo que hemos leído. Entonces, por eso les indicaba que hay dos formas, o pueden utilizar esta fórmula o directamente de la lectura. Obviamente que en la lectura puede haber errores, pero con esto pueden confirmar con la fórmula. Y no hay que multiplicar esta temperatura. Esto se utiliza para determinar las entalpías. Eso es todo lo que tienen que saber para la lectura del diagrama psicométrico. No hay más ciencia. Todo eso vamos a aplicar en los ejercicios porque lo primero que vamos a hacer es a partir de la gráfica determinar todos sus parámetros. Bulbo húmedo, rocío, seco, humedad absoluta,
saturación, luego vamos a venirnos a volúmenes, entalpías y C. ¿Ok? Muchas gracias por la atención.